Cuarta parte de Encontrarme. Capítulo 31. Punto final y nuevos comienzos. La mañana amaneció gris, como si el cielo supiera lo que estaba a punto de suceder. El aire estaba pesado, húmedo, y la ciudad parecía más silenciosa de lo normal. Sarocha se vistió en silencio, eligiendo un conjunto sobrio. Camisa blanca perfectamente planchada, pantalones oscuros y su reloj de siempre. El mismo atuendo que usaba para las reuniones de mayor peso en la empresa. Pero esta vez no iba a convencer a nadie ni a cerrar acuerdos. Hoy iba a recuperar su vida. Rebeca la observaba desde la cama, apoyada en las almohadas, con el cabello despeinado y los ojos llenos de preocupación. Podía sentir el peso de ese momento como si fuera suyo. ¿Estás segura?, preguntó suavemente, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. Sarocha se volvió hacia ella y le regaló una sonrisa tranquila, de esas que usaba cuando tomaba decisiones irrevocables. Nunca he estado tan segura de algo. Es ahora o nunca. Debo hacerlo formal para evitar expectativas en mis padres. Rebeca estiró la mano y la tomó entre las suyas, apretándola con fuerza. Entonces ve y cierra ese capítulo, le dijo con voz firme. Yo estaré aquí cuando vuelvas. Sarocha se inclinó para darle un beso largo, casi ceremonioso, como si en ese gesto sellara el inicio de algo nuevo, y salió hacia la empresa. El edificio se veía imponente como siempre, pero esta vez no le generó ese escalofrío de respeto que solía sentir al atravesar sus puertas. Sus pasos resonaban en el mármol del vestíbulo, firmes, decididos, como si cada eco repitiera el mantra que llevaba en la mente. Esto termina hoy. Caminó hasta su oficina, cerró la puerta y se sentó frente a su escritorio por última vez. Sacó una hoja en blanco y comenzó a redactar su carta de renuncia. Sus manos no temblaron. Cada palabra que escribía era como un hilo que cortaba, liberándola poco a poco. Cuando firmó, sintió un extraño vacío en el estómago, seguido de un alivio inmenso. Llamó a la secretaría de dirección y entregó la carta en mano. La mujer la miró sorprendida. «¿Está segura, señorita Chanquima?». Más que nunca respondió Sarocha, con una calma que desarmaba cualquier objeción. No había pasado ni media hora cuando la puerta se abrió. Su padre, mucho más recuperado de salud. «¿Podemos hablar?», preguntó con voz grave, cargada de una autoridad que aún imponía respeto. «Claro», respondió Sarocha, aunque su tono dejaba claro que su decisión no iba a cambiar. Se sentaron en la oficina que había sido suya durante semanas. Por unos segundos se miraron en silencio, hasta que su padre habló. «Eres muy buena en lo que haces», su voz era pausada, sincera. «No te lo digo como padre, sino como empresario. La empresa necesita gente como tú. Tu madre puede ser dura, pero solo quiere asegurarse de que no desperdicies tu talento y tu vida». Sarocha inspiró profundamente. Papá lo interrumpió con suavidad. «Yo no quiero desperdiciar mi vida. La empresa no es para mí. No quiero pasar mis días aquí, encerrada en juntas y decisiones que no me hacen feliz. Y menos casarme con un hombre que no amo. Mi vida está con Rebeca, y ese es el futuro que elijo». Por primera vez en mucho tiempo su padre pareció desarmado. Sus hombros se encorvaron un poco, y por un instante no fue el magnate implacable, sino un hombre cansado que veía a su hija alejarse de lo que él había construido. «No te voy a detener», dijo al final con un suspiro. «Solo espero que no te arrepientas». «No lo haré», respondió Sarocha con una paz serena. «Gracias por entenderlo». Se levantó y lo abrazó. El contacto fue breve pero sincero, un cierre entre ambos, una despedida de esa etapa. Cuando salió del edificio el cielo se había despejado un poco. Era la última vez que cruzaría esas puertas como empleada, y la sensación era de libertad. Cuando llegó a casa, Rebeca la estaba esperando en el sofá, con las piernas cruzadas y el ceño fruncido. Apenas la vio entrar, se levantó. «¿Cómo te fue?». Sarocha se dejó caer a su lado, sonriendo con un alivio que parecía iluminarle el rostro entero. «Ya está hecho», dijo, casi en un suspiro. «Soy libre». Rebeca la abrazó fuerte, hundiendo el rostro en su cuello. Sintió como toda la tensión de los últimos días se derretía en ese instante. «Estoy tan orgullosa de ti», susurró contra su piel. Sarocha se separó solo para sacar un sobre de su bolso y entregárselo. «¿Qué es esto?».
Preguntó Rebeca abriéndolo con curiosidad. Una invitación, respondió con una sonrisa. Una semana en Koh Samui, las dos solas. Antes de que empieces tus clases de ballet. Quiero que celebremos este cierre y este nuevo comienzo juntas. Los ojos de Rebeca se llenaron de emoción, y tuvo que parpadear varias veces antes de poder hablar. ¿Hablas en serio? Más que nunca. Necesito un lugar para respirar contigo, para recordar por qué luchamos tanto para llegar aquí. Rebeca la besó, riendo contra sus labios. Entonces es un sí. Se quedaron abrazadas largo rato, hablando de los planes para el viaje, imaginando el sonido del mar, el aroma de la isla, los días sin horarios ni llamadas inoportunas. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro no se sentía como una carga, sino como una promesa. Esa noche, cuando se acostaron, Sarocha la abrazó por la espalda y apoyó la frente en su hombro. «Gracias por soportarme», susurró. «Siempre voy a estar contigo», respondió Rebeca girándose para besarla. «Pero ya no quiero verte cargar con algo que te apague». Sarocha sonrió y la besó de nuevo, más largo, más profundo. La habitación quedó en silencio, salvo por sus respiraciones acompasadas. El capítulo que habían abierto juntas era al fin el suyo propio. Capítulo 32. La isla y la primera noche. El día del viaje comenzó antes de que el sol despuntara. La ciudad aún estaba en silencio, y el sonido de la alarma se sintió extraño en un contexto que no era trabajo ni obligación, sino un recordatorio de que les esperaba algo bueno. La maleta de Sarocha estaba lista desde la noche anterior, ordenada de manera casi militar. La de Rebeca, en cambio, seguía abierta sobre la cama, llena de ropa ligera, trajes de baño y libros que no sabía si tendría tiempo de leer. «Nunca pensé que me pondría nerviosa por ir de vacaciones», dijo Rebeca, doblando por tercera vez el mismo vestido blanco, como si eso le diera más seguridad. «No son solo vacaciones», respondió Sarocha desde la puerta, apoyada en el marco con los brazos cruzados, observándola con una sonrisa tranquila. «Es nuestro primer viaje juntas. Es normal que quieras que todo salga perfecto». Rebeca dejó el vestido sobre la cama y se acercó a ella, aún con el ceño fruncido. «Ya es perfecto porque vamos juntas», susurró, dándole un beso rápido que terminó prolongándose hasta que ambas rieron, rompiendo la tensión. Desayunaron juntas, en silencio cómodo, y antes de salir Sarocha tomó un respiro profundo, como si estuviera dejando atrás no solo la rutina, sino el peso de las últimas semanas. La sensación en el aeropuerto era diferente de cualquier otra vez que habían viajado. Esta vez no había reuniones de negocios, ni compromisos familiares, ni prisa. Solo ellas, con un destino que parecía hecho para celebrar un nuevo comienzo. Durante el vuelo, Rebeca apoyó la cabeza en el hombro de Sarocha y se quedó dormida. Sarocha la observó en silencio, pasando suavemente los dedos por su cabello. Se sorprendió de lo mucho que le gustaba verla así. «Sin defensas, esto es lo que quiero», pensó, despertar y dormir con ella, verla tranquila, sin que nada externo la toque, sin que el mundo la obligue a endurecerse. El avión descendió en Koh Samui, y el aire cálido y húmedo las envolvió como un abrazo inmediato. El olor a mar, a vegetación y a especias era tan intenso que parecía un recordatorio de que habían cruzado a otro mundo. El traslado hasta el hotel fue en silencio. Rebeca miraba por la ventana, fascinada con los pequeños templos, las palmeras inclinadas hacia el mar y el cielo azul que parecía interminable. Sarocha solo la miraba de reojo, disfrutando de esa expresión en su rostro, tan distinta de la que había llevado durante los últimos meses de tensiones familiares. El hotel era un pequeño paraíso frente a la playa, con cabañas de madera y techos de palma. Los caminos estaban bordeados por flores tropicales, y el sonido del mar llegaba hasta la recepción. La habitación la sorprendió, amplia, luminosa, con ventanales que se abrían hacia una terraza privada desde donde podían ver el océano, azul y brillante, extendiéndose hasta perderse de vista. «Es hermoso», murmuró Rebeca, recorriendo la habitación con los ojos, tocando la suave tela de la cama, oliendo las flores frescas dispuestas en un cuenco sobre la mesa. El aroma a jazmín flotaba en el aire, dulce y calmante. Sarocha se acercó por detrás y le rodeó la cintura,
apoyando la barbilla en su hombro. Elegí este lugar porque me recordó al primer día que te vi. Su voz era baja, íntima. Quería que sintieras que este viaje es para ti, para nosotras. Rebeca se giró y la besó despacio, como si cada segundo de ese contacto fuera el inicio de algo que llevaba tiempo esperando. La noche cayó con un cielo despejado y el sonido de las olas de fondo. Después de una cena tranquila en la terraza del hotel, regresaron a la habitación caminando despacio, como si cada paso las llevara a un lugar más profundo en su intimidad. La luz en la habitación era suave, cálida, y en el aire había un silencio expectante, cargado de electricidad. Rebeca se quitó las sandalias y se sentó en el borde de la cama, mirándola con esa mezcla de timidez y deseo que siempre lograba encender a Sarocha. «Sabes», dijo Sarocha, acercándose despacio, con los ojos fijos en ella. «Soñé muchas veces con estar aquí contigo, sin que nada ni nadie nos interrumpa». Se inclinó para besarla, primero con cuidado, y poco a poco los besos se fueron volviendo más profundos. Rebeca deslizó las manos por su espalda, sintiendo cómo cada músculo se relajaba bajo sus dedos. La tensión acumulada de las últimas semanas parecía disolverse entre sus caricias. La ropa fue desapareciendo sin prisa, como si cada prenda fuera un obstáculo que necesitaban quitar para encontrarse de verdad. El contacto de la piel bajo la luz cálida de esa habitación fue como una revelación. Sarocha recorrió con la mirada cada curva de Rebeca, y ésta, en respuesta, deslizó los dedos por su pecho con una mezcla de ternura y hambre. Hicieron el amor con una mezcla de delicadeza y urgencia contenida. Los movimientos eran lentos al principio, como si quisieran memorizar cada reacción, cada suspiro, cada estremecimiento, y luego el ritmo se aceleró, impulsado por un deseo que se había acumulado en silencio, esperando el momento de liberarse. Cuando finalmente quedaron exhaustas, respirando entrelazadas, el cuerpo de una pegado al de la otra, Rebeca apoyó la cabeza en el pecho de Sarocha y sonrió, todavía con el pulso acelerado. «Si todas las primeras noches fueran así», murmuró aún sin aliento. Sarocha la besó en el cabello y la abrazó más fuerte, como si temiera que algo pudiera apartarlas. «No quiero que sea solo la primera noche. Quiero que todas sean así». Rebeca levantó la cabeza y la miró con ternura, acariciando su rostro. «Entonces hagamos que lo sean», dijo con la certeza de quien acaba de elegir quedarse. El sonido del mar fue la última cosa que escucharon antes de quedarse dormidas, abrazadas, con la certeza de que habían comenzado algo que ninguna de las dos estaba dispuesta a perder. Capítulo 33. Días de mar y noches de fuego. El sol de la isla era distinto, más cercano y dorado, como si quisiera acariciarles la piel y borrar cualquier sombra que hubieran traído consigo. Cada mañana comenzaba con un silencio dulce, sin alarmas ni compromisos, solo el sonido de las olas rompiendo suavemente a lo lejos. Sarocha solía despertarse primero. Permanecía acostada de lado, mirando a Rebeca dormir, admirando la serenidad de su respiración y la manera en que el cabello se desparramaba sobre la almohada. A veces se preguntaba cómo había tenido tanta suerte. Después de semanas de tensiones, peleas con sus padres y la asfixia de la empresa, ver a Rebeca dormir en paz era su recordatorio de que había elegido el camino correcto. «Sigues mirándome», murmuró Rebeca una de esas mañanas, abriendo un ojo con pereza. Sarocha sonrió y se inclinó para besarla en la frente. «Me gusta asegurarme de que eres real». Rebeca rió despacio, rodando hasta quedar encima de ella. «Soy muy real», susurró rozando su nariz contra la de Sarocha. «Y soy toda tuya». Las mañanas transcurrían despacio, con desayunos en la terraza. Frutas frescas, jugo de coco y el murmullo constante del mar de fondo. Luego caminaban por la playa, descalzas, dejando huellas que las olas pronto borraban. Hablaban de todo y de nada. De los libros que Rebeca quería leer, de los proyectos que Sarocha tenía en mente para cuando regresaran. Hablaban de abrir algo propio, de encontrar un equilibrio entre el trabajo y la vida que soñaban construir. «¿Te imaginas viviendo en un lugar como este?», preguntó Rebeca una mañana, sentándose en la arena húmeda, dejando que el viento jugara con su cabello. Sarocha se sentó a su lado, el sol tiñendo su piel de un dorado suave.
Podría acostumbrarme a escucharte reír así todos los días, respondió con sinceridad. Rebeca la miró de reojo y le sonrió, como si la idea dejara de ser una fantasía para convertirse en un plan, algo que podrían alcanzar algún día. Por las tardes iban a nadar al mar o a la piscina del hotel. Sarocha enseñaba a Rebeca a bucear unos segundos más, y Rebeca trataba de ganar cada competencia improvisada. Entre risas, chapoteos y carreras bajo el agua, algo en ella se iba soltando, como si cada ola se llevara un poco del peso que habían cargado durante meses. Fue en esos ratos cuando Rebeca descubrió algo nuevo. La risa de Sarocha, clara y despreocupada, una que casi nunca escuchaba en la ciudad, y se prometió a sí misma que haría lo que fuera para que esa risa no desapareciera nunca más. Las noches se convirtieron en rituales de calma. Cenaban en la terraza del hotel, iluminadas por velas y con el sonido de las olas como único testigo. Bebían vino lentamente, conversando en voz baja, dejando que la brisa les enredara el cabello. No necesitaban llenar todos los silencios. La presencia de la otra era suficiente. Cada noche parecía decirles lo mismo. Habían sobrevivido y ahora estaban empezando de nuevo. La segunda noche fue distinta desde el principio. Desde la tarde algo había cambiado en la forma en que se miraban. Era como si cada roce de manos, cada carcajada compartida y cada instante de sol en la piel les hubiera ido acumulando una corriente eléctrica difícil de contener. Al regresar a la habitación, Rebeca cerró la puerta despacio y se quedó apoyada en ella, con la respiración un poco más agitada de lo normal. «No quiero que esta noche se parezca a ninguna otra», dijo en voz baja, con los ojos brillantes. Sarocha sintió un estremecimiento recorrerle la espalda. Se acercó a ella sin decir palabra y la besó, pero esta vez no hubo suavidad inicial. Fue un beso profundo, cargado de todo lo que no habían podido expresar en semanas de tensión. La ropa quedó en el suelo rápidamente, entre risas ahogadas y respiraciones entrecortadas. Cada movimiento parecía urgente, necesario, como si no pudieran esperar un segundo más para sentir la piel de la otra. Rebeca tomó la iniciativa, guiándola hasta la cama, marcando el compás de cada caricia, de cada beso que dejaba en su cuerpo. Sarocha respondió con la misma pasión, dejándose llevar sin reservas. Esta vez no hubo titubeos, ni miedo, ni timidez. Fue una entrega absoluta. El sonido de las olas llegaba lejano, acompasando su ritmo, como si el mar entero las acompañara. Los gemidos se mezclaban con sus nombres susurrados, creando una música íntima que parecía envolverlo todo. Cuando finalmente quedaron exhaustas, el silencio fue casi sagrado. Sus respiraciones eran desordenadas. El sudor perlaba su piel y sus manos permanecían entrelazadas, como si ninguna quisiera soltarse ni un segundo. Rebeca apoyó la frente en la de Sarocha, sonriendo con el rostro encendido. «Nunca te había sentido tan cerca», murmuró. Sarocha le acarició la mejilla con ternura. «Porque nunca me había sentido tan libre». Se quedaron abrazadas, escuchando el mar, el latido de la otra y el propio, hasta quedarse dormidas. La isla, testigo silenciosa, parecía protegerlas esa noche, como si supiera que algo en ellas había cambiado para siempre. Capítulo 34. Amanecer de promesas. El último amanecer en la isla las encontró despiertas antes de que sonara cualquier alarma. La habitación estaba envuelta en un azul suave, casi onírico, que hacía que todo pareciera suspendido en el tiempo. El murmullo del mar llegaba como una respiración lenta y constante. Rebeca abrió los ojos y encontró a Sarocha mirándola. El cabello enredado, los ojos brillantes en la penumbra, y esa expresión tranquila que pocas veces veía en ella. «No quiero irme», susurró Rebeca, su voz aún cargada de sueño, como si al decirlo en voz alta pudiera convencer al tiempo de detenerse. Sarocha sonrió con esa calma que había redescubierto en esos días, y le apartó un mechón de la frente con una delicadeza que parecía un gesto de adoración. «No nos vamos de esto», respondió en voz baja. «Solo cambiamos el escenario». Rebeca se quedó en silencio, observando el brillo cálido en los ojos de Sarocha. La luz del amanecer comenzó a crecer, pintando lentamente las paredes de tonos rosados y dorados. Los rayos entraban por el ventanal y dibujaban sombras largas sobre las sábanas,
como si el amanecer quisiera grabar en ellas ese instante para que no se borrara jamás. Se quedaron así por un largo rato, abrazadas, sintiendo el calor de la otra, escuchando el mar y sus respiraciones acompasadas. Era un silencio lleno, que hablaba más que cualquier palabra. Cuando el sol estuvo más alto, salieron a caminar por la playa por última vez. Iban descalzas, dejando que la espuma les mojara los tobillos, el agua tibia deslizándose como un roce juguetón. La arena se pegaba en sus pies y ellas no se apresuraban a sacudírsela. Parecía un recordatorio de que todavía pertenecían a ese lugar. Nadie más estaba allí a esa hora. La isla parecía haberse vaciado para ellas, como si quisiera ofrecerles un último regalo de intimidad. Rebeca se detuvo para mirar el horizonte, el cabello alborotado por el viento, el rostro iluminado por el sol naciente. Caminaron un poco más en silencio hasta que Rebeca habló de nuevo, con el tono de quien comparte algo importante. Cuando vuelva a la ciudad quiero que me veas dar mi primera clase de ballet. No quiero que sea solo un inicio para mí, quiero que tú también estés ahí. Sarocha le tomó la mano y apretó sus dedos. No me perdería eso por nada. Hizo una pausa, como si estuviera dejando que las palabras tomaran fuerza. Y cuando termines, te mostraré los bocetos del proyecto que quiero iniciar. Estoy lista para empezar algo que de verdad me haga feliz. Algo que no tenga nada que ver con las expectativas de mi padre. Rebeca se quedó mirándola, con el corazón apretado por la emoción. Entonces hagamos un trato, propuso con una media sonrisa. Prometamos que lo que estamos construyendo aquí, esta calma, este amor, no lo vamos a dejar atrás, aunque el mundo allá afuera sea más ruidoso. Sarocha se detuvo por completo, giró hacia ella y la miró con una seriedad que desarmó a Rebeca. El mar rompía suavemente detrás de Sarocha, enmarcándola como si la propia isla quisiera escuchar su respuesta. Prometido, dijo, y selló las palabras con un beso lento, profundo, que sabía a sal, a brisa marina y a certeza. La última noche en Koh Samui fue distinta a todas las demás. No hubo urgencia, ni la intensidad voraz de la segunda noche. Fue un encuentro pausado, como si quisieran memorizar cada curva, cada gesto, cada respiración. Las caricias fueron largas, casi meditativas, las miradas profundas, como si pudieran verse hasta el alma. Después se quedaron acostadas, desnudas y abrazadas, con las piernas entrelazadas, escuchando el sonido del mar que entraba por la ventana. La habitación estaba impregnada de mar, de piel y de promesas. «¿Sabes qué es lo que más me asusta?», susurró Rebeca en la penumbra. «¿Qué?», respondió Sarocha acariciándole la espalda. «Que el ruido de allá afuera me haga olvidar lo que siento aquí». Sarocha se inclinó y le dio un beso en la frente. «Yo no voy a dejar que lo olvides. Y si hace falta, volveremos. A esta isla, a cualquier otra. Lo importante es que siempre encontremos un lugar para nosotras». Rebeca cerró los ojos, sintiendo que podía confiar en esas palabras. El vuelo de regreso fue silencioso, pero no triste. Rebeca revisaba en su cuaderno las ideas para su clase, dibujando pequeñas anotaciones en los márgenes, mientras Sarocha miraba por la ventanilla. La isla se fue haciendo más pequeña hasta quedar reducida a un punto en el horizonte. Pero en lugar de sentir nostalgia, Sarocha sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: ligereza. Sabía que, al llegar, la vida seguiría con su ritmo implacable, que su padre podría volver a insistir, que habría decisiones difíciles. Pero ahora tenía algo que antes no tenía: la certeza de que podía elegir, de que podía construir algo propio, y de que no estaba sola en ese proceso. Cuando aterrizaron, la ciudad la recibió con su bullicio habitual, pero no les pesó. Rebeca le apretó la mano en el taxi y sonrió. «¿Listas para lo que venga?». Sarocha la miró y asintió, sintiendo que esa era la única respuesta posible. «Listas». El ruido de la ciudad parecía un desafío, pero también una invitación a escribir el siguiente capítulo de sus vidas. Habían dejado la isla atrás, sí, pero la promesa de lo que habían construido allí viajaba con ellas, tatuada en la piel y en el corazón. Capítulo 35. Primeros pasos y nuevos comienzos. La ciudad amaneció con un aire de movimiento renovado, como si supiera que algo importante estaba a punto de ocurrir. Desde la ventana del dormitorio, el cielo parecía más claro que de costumbre,
con una luz suave que acariciaba los techos y hacía brillar las hojas de los árboles. El aroma de café recién hecho se mezclaba con la brisa de la mañana, dibujando una sensación de calma anticipada. Rebeca se despertó antes de que sonara el despertador. Se quedó unos segundos inmóvil, con la mirada fija en el techo, escuchando el rumor distante de los coches y el silbido de un vendedor ambulante. Sintió un cosquilleo en el estómago que mezclaba nervios y emoción. Era su primer día enseñando ballet, un espacio donde sus sueños se convertían en realidad, y quería que Sarocha estuviera a su lado. Se levantó despacio, dejando que el suelo frío despertara sus sentidos, y entró al baño. Frente al espejo se examinó con atención, recogiendo su cabello en un moño impecable. El simple gesto la transportó a la niña que había sido, la que temblaba de emoción antes de cada clase, la que soñaba con escenarios llenos de aplausos. Sonrió para sí misma. Era esa misma niña, pero con cicatrices que ahora la hacían más fuerte y segura. En la cocina, Sarocha la miraba con ternura mientras servía el café. «¿Lista para tu gran día?», preguntó pasando la taza humeante. «Sí», dijo Rebeca, conteniendo un hilo de nervios. «Y quería pedirte algo, que me acompañes a mi primera clase. Quiero que estés ahí, viéndome». Sarocha sonrió, conmovida. «Por supuesto. No me perdería ni un segundo». «Gracias», susurró Rebeca. «Me da seguridad tenerte cerca». Se abrazaron un momento, sintiendo la fuerza silenciosa de la cercanía, y luego Sarocha la acompañó hasta la puerta del estudio, tomando su mano un instante antes de soltarla. Cada paso hacia el centro del mundo de Rebeca era también un paso hacia un futuro compartido. El estudio de danza estaba bañado por la luz de la mañana. Los ventanales dejaban entrar un sol cálido que hacía brillar los espejos y resaltaba el color suave de las paredes. Las barras de madera olían a cera y limpieza reciente, y el aire estaba cargado de expectativa. Rebeca inhaló profundo antes de abrir la puerta y entrar. Las niñas ya estaban allí, con sus mallas rosadas y zapatillas de media punta, mirándola con mezcla de timidez y curiosidad. Su corazón dio un brinco. Caminó al centro del salón y se presentó con voz suave pero firme, mientras Sarocha se colocaba discretamente junto a la pared, observando cada movimiento, cada respiración de su pareja. La presencia de Sarocha actuó como un ancla de seguridad. Cada gesto, cada sonrisa de apoyo, parecía darle confianza a Rebeca. Poco a poco, el nerviosismo se transformó en entusiasmo. Comenzó con movimientos sencillos, corrigiendo posturas con delicadeza, guiando a las niñas con paciencia. La música llenaba el espacio y Rebeca se dejó llevar, sintiéndose en sintonía con cada ritmo. Cuando una niña alcanzó una posición perfecta y sonrió, el corazón de Rebeca se expandió de alegría. Miró a Sarocha de reojo y vio su expresión llena de orgullo. Sintió un calor que la envolvía, como si el amor y el apoyo de Sarocha le dieran alas para volar en ese primer día. «Gracias por venir», susurró, apenas audible. Siempre respondió Sarocha, con la voz suave y llena de cariño. «Nunca me perdería algo tan importante para ti». Después de la clase, Rebeca ayudó a las niñas a recoger sus cosas, mientras Sarocha la esperaba fuera, aplaudiéndola discretamente. El orgullo que sentía al ver a Rebeca triunfar le iluminaba el rostro, y el vínculo entre ambas se reforzaba con cada sonrisa compartida. Más tarde, Sarocha se encontraba en su pequeño despacho del departamento de su abuela. Los papeles, bocetos y diagramas estaban esparcidos sobre la mesa, llenando el espacio de posibilidades. El proyecto que había imaginado en Koh Samui comenzaba a tomar forma tangible. Se trataba de un lugar de formación y apoyo para jóvenes creativos, un espacio donde podrían experimentar y desarrollar ideas sin la presión de expectativas externas ni corporativas. Sarocha escribía, tachaba, dibujaba, cada gesto reflejando su determinación de crear algo que verdaderamente le perteneciera. Su abuela entró con una bandeja de té y galletas de sésamo. «Pareces tu abuelo cuando diseñaba sus planes de negocio», comentó con una sonrisa nostálgica. «Siempre tan concentrado, como si dibujaras un mapa secreto para conquistar el mundo». «Es un poco eso», respondió Sarocha sin apartar la vista. «Estoy trazando mi propio mapa».
La anciana acarició el hombro de Sarocha y salió, dejándola sumida en su concentración y orgullosa de ver la pasión de su nieta. Por la noche, Sarocha llegó a casa cansada pero eufórica. Se encontró con Rebeca practicando algunos pasos que les había enseñado a sus alumnos hoy. Sarocha veía a la mujer que amaba haciendo algo que le pertenecía de verdad. «Creo que las dos sobrevivimos al primer día», dijo Sarocha, sonriendo y dejando el bolso sobre el sofá. Rebeca levantó la mirada. Su expresión se iluminó al verla. «Y parece que salimos fortalecidas», contestó extendiendo la mano para que Sarocha se acercara. Cenaron juntas, compartiendo anécdotas y risas, mientras comentaban los progresos de Rebeca con las niñas y los primeros bocetos del proyecto de Sarocha. Sin dar detalles, puesto que era una sorpresa para su chica. Todo parecía en calma, hasta que sonó el teléfono. Rebeca frunció el ceño al ver el número. Era su padre desde Londres. «Hola papá», dijo intrigada. Hablaron unos minutos sobre temas cotidianos, hasta que él preguntó: «¿Podrías darme tu dirección? Tengo algo para enviarte». Rebeca se quedó unos segundos en silencio, sorprendida. «¿Vas a venir?» «No, cariño», respondió él con tono enigmático. «Pero tendrás una sorpresa». Le dio la dirección con el corazón acelerado. Al colgar, Sarocha la observaba con curiosidad. «¿Todo bien?» «Sí», respondió Rebeca pensativa. «Solo que papá quiere darme una sorpresa». Sarocha le acarició la mano con suavidad. «Sea lo que sea, debe ser bueno». Rebeca se dejó caer a su lado en el sofá, apoyando la cabeza en su hombro. La ciudad continuaba su movimiento, ajena al mundo de las dos, y ellas prefirieron concentrarse en su universo, en la respiración de la otra, en el calor de la cercanía. No quiso darle más vueltas a la llamada. Esa noche se permitió cerrar los ojos con la sensación de que aquel día había marcado un nuevo comienzo para ambas. En sus carreras, en su vida y en su amor. Capítulo 36. Inspiración y proyectos. Habían pasado 2 semanas desde su regreso de Koh Samui, y la rutina se había llenado de un nuevo ritmo, uno que parecía más ligero, más auténtico, casi como si el tiempo se hubiera acomodado a su favor. Rebeca se levantaba temprano cada mañana, llena de energía y con una sonrisa que parecía iluminar toda la habitación, mientras Sarocha permanecía un paso detrás, observando y apoyando desde la distancia, siempre con su sonrisa silenciosa de complicidad, orgullosa de cada pequeño logro de la mujer que amaba. El estudio de ballet estaba lleno de risas, música y el aroma característico de la madera y la cera de los pisos pulidos. Rebeca enseñaba con entusiasmo, guiando a las niñas y jóvenes con paciencia y cariño. Cada corrección era un gesto delicado, cada aplauso, un reconocimiento silencioso a su esfuerzo. Sus manos se movían con suavidad al indicar posturas, y su voz transmitía confianza y ternura a la vez. La motivación de Rebeca parecía inagotable, y Sarocha la admiraba profundamente desde un rincón del aula, cuando podía acompañarla, memorando cada gesto, cada sonrisa de complicidad con sus alumnos. «Estás brillando hoy», susurró Sarocha un día al verla dirigir una secuencia de pasos, su voz apenas audible entre la música. Rebeca le lanzó una sonrisa cómplice mientras ajustaba la posición de una de las niñas. «No podría hacerlo sin saber que estás ahí. Tu apoyo me da seguridad». Mientras tanto, Sarocha seguía trabajando en la pequeña oficina del departamento de su abuela. Había convertido el lugar en su refugio creativo. Las paredes ya tenían bocetos, ideas escritas en papeles que parecían flotar entre tazas de café recién hecho y lápices de colores. Su abuela y Nam la acompañaban a diario, comentando, sugiriendo y aportando su experiencia y cariño en cada decisión. La atmósfera estaba llena de conversaciones cálidas, risas suaves y el sonido ocasional de un lápiz cayendo sobre la mesa mientras Sarocha borraba y reescribía ideas una y otra vez. «Creo que a Rebeca le va a encantar», dijo Nam, pasando la mano por uno de los planos cuidadosamente extendidos sobre la mesa. «Tener su propio espacio para enseñar, justo aquí, es un regalo que la hará inmensamente feliz». Desde el principio el viaje a Koh Samui era también para evaluar si sería posible, agregó la abuela de Sarocha, con esa mirada llena de complicidad que siempre parecía anticipar el éxito.
Y parece que todo está alineado. La ubicación, el espacio, la inspiración, la energía del lugar. Sarocha miró por la ventana pensando y recordando cómo los rayos de sol jugaban sobre las olas y cómo algunos turistas caminaban por la arena. El lugar tenía algo especial, una combinación perfecta de tranquilidad y movimiento turístico que prometía un éxito seguro. Imaginó a Rebeca entrando por la puerta de la escuela, saludando a sus alumnos con esa mezcla de seguridad y ternura, mientras el aroma del café recién hecho se mezclaba con la música de los pasos y risas de los estudiantes. Sonrió sabiendo que había trabajado por algo que no solo era suyo, sino que también haría brillar a la mujer que amaba. Rebeca regresaba al departamento cada tarde con una luz especial en la mirada, aún con el olor del estudio en la ropa y la música resonando en sus oídos. Cada clase la llenaba de entusiasmo y confianza, y hablar con Sarocha al final del día se había convertido en un ritual que ambas esperaban con alegría. Compartían pequeñas victorias, desafíos y sueños, y cada conversación parecía reforzar su complicidad y el apoyo mutuo. Hoy una de las niñas me dijo que quería ser como yo cuando sea grande, contó Rebeca un día, con los ojos brillantes y una sonrisa radiante. Me hizo sentir que todo esto vale la pena. Sarocha la abrazó por detrás, apoyando la cabeza en su hombro y respirando su entusiasmo. Y lo será, porque tu pasión se transmite y porque has trabajado para llegar hasta aquí. Estoy muy orgullosa de ti. Las tardes estaban llenas de planificación, diseño y detalles que convertían un sueño en un proyecto tangible. Sarocha, con la ayuda de su abuela Inam, revisaba proveedores, organizaba el mobiliario, diseñaba el café dentro del proyecto y pensaba en cómo combinar la enseñanza de arte con un espacio de encuentro cultural. Cada decisión llevaba el sello de su cuidado y sensibilidad, y cada paso que daba reforzaba su seguridad en que lo que estaban construyendo sería especial. Imagino que ese lugar será un éxito, comentó Nam mientras tomaban un café. La combinación de escuela de arte, café y la belleza de la isla, no hay nada igual. Sí, dijo Sarocha, tomando nota de cada detalle y agregando anotaciones en su cuaderno. Quiero que sea un espacio que invite a crear, a aprender, a compartir, y que sobre todo tenga un pedacito de nosotras. Por la noche ambas se encontraban en el apartamento, compartiendo cenas sencillas pero llenas de risas y anécdotas. La cercanía de sus mundos, aunque distintos, reforzaba su vínculo. Rebeca relataba con entusiasmo las progresiones de sus alumnos, las sonrisas de los niños al aprender un nuevo movimiento, y la satisfacción de ver que su trabajo tenía un impacto. Sarocha le contaba los avances del proyecto, los desafíos superados y los pequeños logros que la acercaban cada vez más a su sueño, siempre omitiendo el lugar y que el proyecto consideraba una escuela de baile para ella. Antes de dormir, se abrazaban largo tiempo, respirando juntas y escuchando los sonidos de la ciudad a lo lejos, conscientes de que la vida les había dado una oportunidad para construir algo propio. La emoción de lo que estaba por venir, la certeza de que cada esfuerzo tendría su recompensa, y la complicidad de sus miradas sellaban un día más de su felicidad compartida. Pronto tendrás tu propia escuela en Koh Samui, pensó Sarocha, acariciando el cabello de Rebeca con delicadeza. Y será tan maravillosa como tú. Rebeca cerró los ojos, apoyando la cabeza en su hombro, y dejando que la ternura del momento la envolviera. Buenas noches, cariño. Te amo. Y así, con el murmullo de la ciudad susurrando en la distancia y los planes tomando forma, ambas cerraron los ojos, conscientes de que sus sueños no solo eran posibles, sino que ahora los compartían, creciendo juntas y también individualmente, con la certeza de que lo mejor aún estaba por llegar. Capítulo 37. Sorpresas inesperadas. Era sábado por la mañana. La luz del sol se filtraba por las cortinas, dibujando rayos cálidos sobre la cama donde Rebeca y Sarocha permanecían acurrucadas, disfrutando del lujo de un día sin planes. ¿Qué te parece si hoy no nos movemos de aquí?, susurró Rebeca, apoyando la cabeza en el pecho de Sarocha. Me parece perfecto, respondió Sarocha con una sonrisa, rodeándola con un brazo. Podemos quedarnos aquí todo el día. Se acomodaron entre sábanas y abrazos, dejando que el tiempo se diluyera. Cada roce, cada suspiro,
parecía alargar la felicidad que compartían. Se escuchaban los pequeños sonidos del edificio y la ciudad que despertaba, pero para ellas ese mundo exterior podía esperar. El timbre interrumpió la quietud, un sonido inesperado que hizo que ambas se miraran. ¿Quién será ahora?, murmuró Rebeca, levantándose lentamente mientras caminaba hacia la puerta. Al abrir, se encontró con Non, el ahijado de su padre, de pie en el pasillo con una sonrisa confiada que no parecía percibir la sorpresa que causaba. «Rebeca», dijo Non, con entusiasmo que parecía no admitir objeciones. «Estás hermosa, vine para quedarme un tiempo. Supongo que me extrañas tanto como yo a ti». El corazón de Rebeca dio un vuelco, pero no por emoción, sino por la incomodidad inmediata que la situación generaba. Sarocha apareció detrás de ella, frunciendo ligeramente el ceño, cruzando los brazos y evaluando a Non con atención. Un calor extraño subió por su pecho. Algo cercano a los celos, difícil de ignorar. «Quedarte», repitió Sarocha, tratando de mantener la voz firme, aunque con un hilo de advertencia. «¿A qué te refieres exactamente?» Non no pareció notar la tensión. «Mi padrino me dijo que no me preocupara por dónde llegar, que tú me recibirías sin problemas», dijo, dirigiendo una mirada a Rebeca con la seguridad de quien cree que todo está permitido. Sarocha apretó ligeramente los labios, sin moverse de la puerta, y su mirada recorrió cada gesto de Non, buscando señales de límites que no existían. Rebeca respiró hondo, captando la incomodidad de Sarocha, y dio un paso adelante. «Está bien, Non. Puedes quedarte un tiempo», dijo con calma, aunque su tono era firme y claro. «Pero quiero que sepas algo. No hay nada más que cordialidad entre nosotros». Non asintió con una leve decepción que no ocultó, y luego buscó acomodarse dentro del departamento como si estuviera en casa, quitándose la chaqueta y dejando caer la mochila sobre el sofá, ignorando la tensión que crecía en el aire. Sarocha se acercó a Rebeca, apenas rozando su hombro con el suyo, y le susurró: «Me incomoda, no sé cómo vas a manejar esto». Rebeca le tomó la mano, suavemente, con la mirada tranquila, notando cómo la respiración de Sarocha se aceleraba ligeramente. «Lo entiendo», respondió, «pero no hay nada que temer. Él siempre ha sentido algo por mí, pero yo no siento nada. Solo quiero que todo sea claro desde el principio». Sarocha asintió, aunque el nudo en su estómago no desapareció. Non, confiado, comenzó a explorar el departamento como si fuera su segundo hogar, acomodando sus cosas, preguntando casualmente por Rebeca y Sarocha, y llenando la atmósfera de un aire que Sarocha no podía dejar de notar. «Bueno», dijo Rebeca, intentando restarle peso a la situación con una sonrisa. «Al menos podemos aprovechar para ponernos al día. No hay nada que perder». Sarocha la abrazó por detrás, apoyando la cabeza en su hombro mientras Non empezaba a hablar sobre sus planes y lo que había hecho en Londres. Cada palabra, cada risa de Non, acentuaba la mezcla de irritación y celos que Sarocha sentía, pero también reafirmaba la claridad de Rebeca sobre sus propios sentimientos. «No te preocupes», susurró Rebeca. «Nada cambia lo que tenemos nosotras». Sarocha cerró los ojos un instante, respirando hondo, dejando que la seguridad de Rebeca la calmara. Sin embargo, no podía evitar sentir cada gesto de Non como una pequeña intrusión en su espacio, un recordatorio de que alguien más veía a Rebeca como el objeto de sus afectos. El día transcurrió entre charlas incómodas, cafés que Non preparaba con torpeza, y la paciencia silenciosa de Sarocha, que observaba y escuchaba sin intervenir demasiado. Rebeca se movía con naturalidad entre ellos, asegurándose de mantener límites claros, mientras Non llenaba el departamento de su presencia, aún sin comprender completamente que la relación de Rebeca y Sarocha era sólida y definida. Por la tarde, mientras Non se acomodaba frente a la televisión, Sarocha y Rebeca compartieron un momento en la cocina. «Es más difícil de lo que pensaba», murmuró Sarocha sirviendo té. «Que alguien así entre en nuestro espacio me hace sentir celos». Rebeca tomó su mano apretándola con cariño. «Lo sé, pero podemos manejarlo. Él no cambia nada entre nosotras, y al final del día todo volverá a ser solo nuestro». Sarocha asintió, aunque la tensión no desaparecía del todo. La tarde continuó con risas contenidas,
comentarios educados y pequeñas miradas de Sarocha que recordaban constantemente a Non que su espacio emocional con Rebecca no era negociable. Al caer la noche, la incomodidad se fue suavizando, pero no del todo. Non se retiró a una habitación de invitados y la casa recuperó lentamente su calma. Rebecca y Sarocha se abrazaron largo tiempo en la sala, dejando que el día fuera un recuerdo de cómo lo inesperado podía aparecer en su puerta, pero que su vínculo era inquebrantable. «Nada ni nadie nos separa», susurró Sarocha, apoyando la frente en la de Rebecca. Nunca respondió Rebecca, ni siquiera una sorpresa inesperada. Y así cerraron el día, conscientes de que su relación era fuerte, clara y capaz de sostenerlas ante cualquier visita del pasado que se atreviera a cruzar su umbral. Capítulo 38. Celos a la luz del día. La mañana se deslizó con cierta incomodidad que ninguna de las 3 personas en el departamento quiso nombrar en voz alta. Había algo en el aire que hacía que cada movimiento pareciera más consciente, más medido. Non, sin embargo, parecía perfectamente cómodo. Se había instalado en el sofá como si llevara semanas allí, revisando su teléfono y comentando de vez en cuando algo trivial, como si la situación fuera completamente normal. Rebecca, por su parte, intentaba mantener la cordialidad. Preparaba café en la pequeña cocina, moviéndose con naturalidad, pero cada vez que giraba la cabeza, ahí estaba Sarocha, pegada a ella, siguiéndola con la mirada o directamente ayudándola a sacar las tazas, a abrir la mantequilla, a poner la mesa. ¿Quieres pan tostado, no?, preguntó Rebecca alzando un poco la voz desde la cocina, sin perder la amabilidad. Sí, gracias, respondió él con una sonrisa que parecía demasiado confiada, sentándose en la mesa como si ya fuera parte de la rutina de la casa. Sarocha colocó el pan en el tostador con un movimiento más brusco de lo necesario. Rebecca, que lo notó de inmediato, deslizó la mano por su espalda y la rozó suavemente, en un gesto que solo ellas dos entendían. Tranquila, susurró en voz baja, apenas audible para Sarocha. No hay nada aquí que nos amenace. Sarocha respiró hondo, pero no respondió. Su ceño se suavizó apenas, aunque su postura seguía rígida. Cuando sirvieron el desayuno, Sarocha se sentó justo al lado de Rebecca, tan cerca que sus rodillas se tocaban. No dejó espacio entre ellas, y Rebecca percibió el gesto como un recordatorio silencioso de que no pensaba ceder terreno. Non comenzó a contar historias de Londres, de fiestas, de viejos amigos, y de lo mucho que había extrañado ver a Rebecca en persona. Cada vez que Non parecía a punto de mencionar algo de su adolescencia compartida, Sarocha deslizaba la mano por el muslo de Rebecca bajo la mesa. No era un movimiento de furia, sino de pura posesividad, casi territorial. Rebecca sonreía de lado, y a veces, para calmarla, le apretaba la mano suavemente, como diciendo no hay nada de qué preocuparse. «¿Y si hoy vamos a la playa?», sugirió Non de repente con entusiasmo. «Podríamos pasar la tarde ahí los 3». Antes de que Rebecca respondiera, Sarocha habló con tono sereno pero firme. «Ya habíamos quedado en que yo iba a acompañarla a su clase esta tarde», dijo, casi como si fuera una cita inamovible. Non parpadeó, sorprendido por la firmeza de la respuesta, pero enseguida levantó las manos en señal de rendición. Está bien, está bien». No quería interrumpir sus planes. El resto de la mañana se volvió una especie de coreografía silenciosa. Cada vez que Non intentaba acercarse a Rebecca, Sarocha encontraba la manera de interponerse. Si Non se sentaba en el sofá, Sarocha lo hacía junto a Rebecca, dejándole el otro extremo. Si Non ofrecía acompañarla a preparar algo en la cocina, Sarocha ya estaba allí, abriendo el refrigerador o lavando frutas. En el estudio de ballet, Sarocha observó la clase desde una esquina, sin perder de vista a Rebecca ni un segundo. Rebecca se sintió más concentrada que nunca, consciente de esa mirada que la seguía y que parecía decir «te estoy cuidando». En cada pequeño descanso, Rebecca encontraba la manera de acercarse a darle un beso rápido, una sonrisa cómplice, como si quisiera recordarle que todo lo que hacía, lo hacía para ellas dos. De regreso a casa, Non intentó entablar conversación privada con Rebecca en el camino, pero Sarocha siempre encontraba la forma de mantenerse cerca, tomándola de la mano, abrazándola por la cintura,
o directamente metiéndose en la conversación con comentarios secos pero educados. Al caer la noche, el ambiente se había vuelto denso. Cuando Non se retiró finalmente a la habitación de invitados, Sarocha dejó escapar un largo suspiro y se dejó caer en el sofá, cruzando los brazos. «No me gusta», confesó en voz baja con la mirada fija en el suelo. «No me gusta cómo te mira, como si estuviera esperando algo». Rebeca se acercó sin decir nada. Se sentó a horcajadas sobre ella y la tomó del rostro con ambas manos. Sus ojos estaban tranquilos, serenos, llenos de cariño. «No tiene importancia», dijo con ternura. «No hay nadie más que tú». Sarocha la abrazó con fuerza, hundiendo la cara en su cuello. Rebeca sintió el calor de su respiración contra la piel y sonrió. Le resultaba enternecedor que Sarocha no hubiera permitido ni un minuto a solas entre ella y Non. «Sabes que no voy a ningún lado, ¿verdad?», susurró Rebeca acariciándole el cabello. «Lo sé», respondió Sarocha después de un silencio breve, más tranquila. «Pero quiero que él lo entienda también». Rebeca la besó, un beso lento y profundo que parecía sellar una promesa silenciosa. Sarocha respondió con igual intensidad, aferrándose a ella como si necesitara sentir que era real. «Que lo entienda», repitió Rebeca, en un murmullo que sonó casi como un pacto entre las dos. El día terminaba con una complicidad reforzada. Sarocha estaba celosa, sí, pero también más unida que nunca a Rebeca. Y Rebeca, lejos de molestarse, sentía que esos celos eran una prueba silenciosa de lo mucho que la amaba. Había algo dulce en esa forma en que Sarocha la protegía, incluso de algo que para Rebeca no representaba amenaza alguna. Capítulo 39. Límites claros. El día había comenzado tranquilo. Sarocha había salido temprano hacia la casa de su abuela para avanzar en los planos y la propuesta de su proyecto artístico. Rebeca la había despedido en la puerta con un beso lento, cargado de esa mezcla de ternura y deseo que siempre le dejaba un calor en el pecho. «No tardes demasiado», le dijo en un murmullo, como si fuera un ruego. «Si pudiera, no saldría», respondió Sarocha, dándole otro beso rápido antes de desaparecer por el pasillo. Cuando el sonido de sus pasos se perdió, el departamento se sintió inusualmente silencioso. Rebeca se preparó un té, se sentó en la mesa del comedor y comenzó a revisar cuadernos y partituras. Intentaba concentrarse, pero parte de su mente seguía en la imagen de Sarocha saliendo por la puerta, en la expresión tensa que le había visto en el rostro desde que Non se había instalado con ellas. El ruido de la puerta de la habitación de invitados la hizo levantar la cabeza. Non apareció con el cabello despeinado y una sonrisa que pretendía ser casual. Por fin a solas comentó con un tono que buscaba complicidad. Rebeca arqueó una ceja sin dejar de sostener el lápiz. «No pienso igual, Non. Me gusta tenerla en casa». Él se dejó caer en la silla de enfrente, inclinándose hacia adelante como si compartieran un secreto. «Quería hablar contigo sin que ella estuviera», dijo en voz baja. «Me da la impresión de que no le agrado». Rebeca dejó el lápiz sobre la mesa y lo miró con calma, aunque su estómago se tensó. «No es que no le agrades. Solo le incomoda la situación», explicó eligiendo las palabras con cuidado. Non frunció el ceño, jugueteando con el borde del mantel. «La situación», repitió. «No entiendo qué tiene de malo que yo quiera verte, que quiera pasar tiempo contigo. Siempre hemos tenido una conexión especial». Las palabras la hicieron sentir un pequeño nudo en la garganta. Había cariño por él, sí, pero no en la forma que él parecía esperar. «Non, escucha», dijo despacio, con el tono firme que usaba con sus alumnos cuando ponían a prueba su paciencia. «No quiero que haya malentendidos. No hay nada entre nosotros ni lo habrá». Él la miró en silencio, y por primera vez desde que llegó, la sonrisa se le desdibujó. «¿Tan en serio es lo de ustedes?», preguntó al fin con un dejo de incredulidad. Rebeca sostuvo su mirada. «Es lo más serio que he tenido en mi vida», respondió sin titubeos. El silencio que siguió fue denso. Non se recostó en la silla suspirando. «Supongo que tenía que escucharlo de ti», admitió finalmente con una media sonrisa resignada. «Está bien». Rebeca asintió, pero no suavizó el gesto. «Aprecio que lo entiendas. Pero también necesito que respetes nuestro espacio». Él levantó las manos en un gesto de rendición. «Lo haré».
No quiero causarte problemas. Cuando volvió a quedarse sola, Rebeca se recostó contra el respaldo de la silla y se cubrió el rostro con las manos. No estaba enojada, pero la incomodidad le había calado hondo. Al menos pensó, había sido clara. No había dejado cabos sueltos. Mientras tanto, en la casa de la abuela, el ambiente era mucho más liviano. El aroma del té recién hecho impregnaba la sala. Sarocha estaba sentada en el suelo, los planos desplegados frente a ella haciendo anotaciones rápidas. Nam hojeaba una revista y la abuela tejía con calma. «¿Así que se quedó en tu casa?», preguntó Nam con una sonrisa traviesa. «Sí», respondió Sarocha, frunciendo el ceño sin dejar de escribir. «Y no me gusta nada». La abuela soltó una risita suave. «Ay, niña», dijo, con esa mezcla de ternura y picardía que solo las abuelas saben usar. «Estás celosa». «No estoy celosa», protestó Sarocha alzando la mirada. Pero el rubor en sus mejillas la delataba. Nam se rió abiertamente. «Claro que lo estás. Y se te nota a kilómetros». Sarocha dejó el lápiz sobre el papel y suspiró. «No la voy a perder, pero odio que él piense que puede interponerse». La abuela le acarició la rodilla con suavidad. «Si esa muchacha te quiere de verdad, no hay nada que temer. El chico terminará entendiendo dónde está su lugar». Sarocha asintió más tranquila, aunque la punzada en el pecho seguía ahí. Cuando esa noche volvió al departamento, encontró a Rebeca recostada en el sofá, leyendo, con una expresión serena. La luz cálida de la lámpara dibujaba sombras suaves en su rostro. «¿Todo bien?», preguntó Sarocha sentándose a su lado. Rebeca asintió y cerró el libro tomándole la mano. «Sí, hablé con Non. Dejé todo claro». Sarocha la miró en silencio, buscando señales de incomodidad en su rostro. «¿De verdad claro?». «Sí», respondió con una sonrisa tranquila. «No tienes que preocuparte». Sarocha se dejó caer contra su hombro, exhalando el aire que había contenido todo el día. «Gracias», susurró. «No sabes cuánto necesitaba escuchar eso». Rebeca le besó el cabello acariciándole la espalda. «Nadie puede meterse entre nosotras, mi amor». Por primera vez en días, Sarocha sintió que podía relajarse. El sabor amargo de los celos seguía allí, pero ahora se mezclaba con la certeza de que Rebeca había elegido, y que la había elegido a ella, y esa certeza la llenó de una calma profunda que no recordaba haber sentido en mucho tiempo. Capítulo 40. Interrupciones y tensiones. Habían pasado algunos días, la noche había caído, y la atmósfera del departamento era distinta. Las luces cálidas de la sala proyectaban sombras suaves en las paredes, y el aroma a pasta recién hecha llenaba el aire. Rebeca había preparado algo de cenar, y puso la mesa con cuidado, buscando crear un ambiente que las ayudara a desconectar del día. Solo escuchar los pasos de Sarocha acercándose por el pasillo, el roce de su bolso contra la puerta y el sonido de sus llaves, le devolvió una calma que había necesitado durante toda la tarde. Cuando Sarocha entró, todavía traía en la ropa el aroma de la casa de su abuela. Té recién servido, madera vieja y un toque a flores secas. Rebeca se levantó de la silla sin decir palabra, la abrazó y hundió el rostro en su cuello. «Hueles a hogar», murmuró cerrando los ojos como si quisiera quedarse ahí para siempre. Sarocha sonrió suavemente y le acarició la espalda. «Te extrañé todo el día». Se sentaron a cenar y por un momento todo parecía sencillo. Hablaron del proyecto, de las ideas que habían surgido en la tarde, de cómo Nam había hecho un comentario que las hizo reír a todas en la casa de la abuela. Rebeca escuchaba con atención, apoyando el codo en la mesa, fascinada por el brillo en los ojos de Sarocha cuando hablaba de algo que le ilusionaba. Cuando terminaron, no encendieron la televisión ni se distrajeron con el teléfono. Simplemente se quedaron en el sofá, charlando de cosas sin importancia hasta que las palabras comenzaron a escasear y el silencio se volvió más denso, más cargado de algo que no necesitaba ser dicho. Rebeca deslizó los dedos por la mano de Sarocha, sintiendo cómo ésta se relajaba al contacto, y la atrajo hacia ella. «Ven aquí», susurró, y Sarocha no dudó. El primer beso fue suave, pero pronto se tornó más profundo, urgente, como si los días de tensión y celos se hubieran convertido en combustible para algo más intenso.
Rebeca se aferró a su cintura, sintiendo el calor de su cuerpo a través de la ropa. Sarocha respondió con la misma hambre, enredando los dedos en su cabello y jalándola suavemente hacia sí. El mundo se redujo al roce de sus bocas, a la respiración acelerada, al peso de sus cuerpos buscando encontrarse. El sofá crujió bajo ellas cuando Rebeca la guió lentamente para sentarla sobre sus piernas, manteniendo las manos firmes en su cadera. Sarocha la miró con los ojos encendidos, el pulso acelerado. «Te odio cuando me haces sentir celosa», susurró con voz temblorosa, su frente rozando la de Rebeca. «Pero más te odio por lo mucho que te amo». Rebeca sonrió contra sus labios y le besó la comisura. «No tienes que sentir celos. Soy tuya. No hay nadie más». Sarocha la besó con fuerza, un beso que ya no era solo afecto, sino deseo, promesa y necesidad. Rebeca deslizó las manos por su espalda, sintiendo el calor creciente de su piel a través de la tela. La respiración de ambas se mezclaba. El ambiente parecía cerrarles el mundo afuera. Los dedos de Sarocha comenzaron a recorrerle la nuca, el hombro, bajando por la espalda en un gesto que hizo que Rebeca temblara. Estaban tan cerca de olvidarse del mundo, de perderse en el cuerpo de la otra, que el golpe metálico de la puerta de la cocina sonó como una bofetada que las devolvió a la realidad. Non apareció con un vaso en la mano, deteniéndose en el marco de la puerta. «Ah, perdón», dijo, pero su mirada se quedó un segundo de más sobre ellas, y el tono de su voz no sonó realmente apenado. El cuerpo de Sarocha se tensó como un resorte. Se levantó de golpe, el rostro enrojecido por la mezcla de deseo interrumpido y furia contenida. «¿Necesitas algo?», preguntó con un tono tan frío que podía cortar el aire. «Agua», respondió él como si no hubiera interrumpido nada importante. Rebeca cerró los ojos, conteniendo la frustración, mientras Sarocha esperaba a que Non saliera de la cocina. Cuando lo hizo, cerró la puerta con tanta fuerza que las paredes vibraron. «No puedo con esto», murmuró apretando los puños. «No soporto que esté aquí, que interrumpa, que mire». Rebeca se levantó y la abrazó por la cintura, pegando su frente a la de ella. «Mañana hablaré con él», dijo en voz baja con determinación. «No pienso dejar que esto siga así». Sarocha respiró hondo, pero su cuerpo seguía tenso. La noche había perdido su magia, pero en el silencio posterior, la complicidad entre ellas se hizo aún más fuerte. La mañana siguiente amaneció cargada de tensión. Rebeca salió de la habitación con paso decidido y encontró a Non sentado en la mesa del comedor, desayunando como si nada. La escena la irritó aún más. El plato de cereales, el café humeante, la actitud relajada, como si viviera ahí desde siempre. Non dijo con voz firme, cruzándose de brazos, «¿Hasta cuándo piensas quedarte?». Él levantó la mirada, claramente sorprendido por el tono. «Un par de semanas más», respondió con una sonrisa relajada. «La verdad es que estoy muy cómodo aquí». Rebeca sintió que la sangre le hervía. «Pues me alegra que estés cómodo, pero este no es un hotel». Non parpadeó, su sonrisa desvaneciéndose. «No quería incomodar», dijo encogiéndose de hombros. «Pues lo estás haciendo», replicó sin suavizar el tono. «Si vas a quedarte, al menos respeta nuestra privacidad». Él guardó silencio unos segundos, evaluando sus palabras, y finalmente asintió, esta vez más serio. «Entiendo», dijo simplemente. Rebeca regresó a la habitación y encontró a Sarocha vistiéndose frente al espejo. La luz de la mañana iluminaba su piel, y por un segundo Rebeca quiso olvidarse de todo y simplemente abrazarla. «¿Le dijiste algo?», preguntó Sarocha, girándose con la esperanza dibujada en el rostro. «Sí», respondió Rebeca suspirando. «Fui clara. Pero parece que piensa quedarse igual». Sarocha apretó la mandíbula, pero luego respiró hondo, tratando de recobrar la calma. «Que se quede», dijo al fin, su voz tensa pero decidida. «Nosotras sabremos cómo no dejar que nos arruine la paz». Rebeca la observó un momento, admirando su calma. «Más nos vale», dijo con una media sonrisa, acercándose para rozar su mejilla. «Porque no pienso dejar que vuelva a interrumpirnos». Sarocha le devolvió la sonrisa, aunque sus ojos seguían ardiendo. «Entonces esta noche cerramos la puerta con llave», murmuró, y ambas se rieron suavemente, aliviando un poco la tensión.
Pero en el aire del departamento la electricidad seguía presente, como si cada mirada y cada roce tuvieran un doble filo. Deseo y advertencia, amor y territorio. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta y seguir disfrutando de la historia.